Hoy, continuando con nuestra serie basada en el texto del profeta Isaías, vamos a iniciar el capítulo 3. Y bueno, bajo este título, y espero el texto mismo y la exposición justifique este título, mal gobierno como expresión del juicio de Dios. Am, Así que voy a dar lectura primero al texto. Isaías capítulo 3, y los primeros 5 versículos solamente, y les ofrezco esta traducción. Dice así Isaías 3:1: Pues mira, el Señor Yahvé Tsebaot, quien hace a un lado o quien retira de Jerusalén y de Judá todo tipo de apoyo o todo tipo de soporte. 3:2: Todo apoyo de pan y todo apoyo de agua, fuerte o poderoso y hombre de guerra o guerrero, quien administra o dispensa justicia y profeta, y quien predice y anciano, líder de 50 y quien es elevado ante los rostros de otros, y consejero y hábil o diestro en arte mágica, y quien discierne o comprende por sí mismo el encanto o susurro. 3:4: Y pondré o colocaré a muchachos o sirvientes por líderes de ellos, y actos de capricho o de antojo o de malicia gobernarán a ellos. Y será oprimido el pueblo, un hombre contra un hombre y un hombre contra el amigo o compañero de él. Actuarán de una manera tormentosa o arrogante el muchacho contra el anciano, y el que es despreciable contra el que es honorable. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de esta primera porción del capítulo 3. Y bueno, dado este tema, que por lo menos al leerlo surge en la superficie del texto, quisiera atraer su atención nuevamente a este evento que ocurrió apenas en días pasados. Y en un sentido, si hago un paréntesis, estamos siguiendo, digamos, la manera de proceder del propio profeta Isaías, ¿verdad? Este es un texto que tiene un alcance global. El mensaje de Isaías no solo era para sus contemporáneos inmediatos, sino también para las naciones vecinas. Tiene toda una sección, de hecho, de mensajes puntuales para las naciones vecinas. Así que siguiendo esa usanza profética, solo les quisiera brevemente observar algo de este evento que ocurrió apenas el pasado febrero, del 13 al 15 de febrero, ah, en la ciudad de Múnich, allá en Alemania. En Alemania se trató de esta conferencia de seguridad o sobre seguridad, y que se lleva a cabo en Múnich y se lleva a cabo año con año. Ah, de hecho, este foro se presenta así, sobre la conferencia de seguridad o sobre seguridad de Múnich. Dice: la conferencia sobre seguridad Múnich es el principal foro del mundo para debatir políticas de seguridad pública. Es un recinto para iniciativas diplomáticas que abordan las preocupaciones sobre seguridad más apremiantes en el mundo. Así que este evento concibe, o este foro, este espacio concibe a su conferencia como un tipo de mercado de ideas donde se desarrollan iniciativas y soluciones e intercambian opiniones. Bueno, así se presenta este foro. Um, Estoy tratando, probablemente data desde la década de los 70, cuando entonces Múnich era parte de la Alemania occidental, ¿no? Cuando la Alemania estaba dividida entre la occidental y la oriental. Así que se ha vuelto un referente, ¿no? Un referente sobre estos temas globales. Y previo al inicio de esta conferencia, se divulgó, se liberó, se dio a conocer, salió a la luz este reporte, este informe. De hecho, lo hacen año con año. Y este fue el informe que publicaron apenas este mes de febrero 2026, bajo este título: En destrucción o bajo destrucción. Ese era el título del informe, ¿verdad? Y de alguna manera, esta es la perspectiva
de esta institución, la perspectiva global de esta institución. Así leen el entorno hoy día. Y comienza este informe con, bueno, estos son unos extractos de este informe. Dice así este informe: el mundo ha entrado en un periodo de la así llamada política que se basa en una bola de demolición, ¿no? Estas bolas enormes, grandes, que se usan, bueno, quizá ya no se usen tanto hoy día, pero antes se usaban para que con esas bolas que colgaban de una grúa, se usaban para ir demoliendo, tirando bardas, edificios, ¿eh? Así que vuelvo a este punto. El mundo ha entrado en un periodo de la así llamada política que se basa en una bola de demolición. La destrucción radical, más que reformas cuidadosas y correcciones a políticas previas, está a la orden del día. El más prominente de aquellos quienes prometen liberar sus países de las limitantes del actual orden y reconstruir una nación más fuerte y próspera es el actual gobierno estadounidense. Como resultado de ello, después de más de 80 años que comenzara su construcción, el orden internacional posterior al año 1945, liderado por los Estados Unidos, se encuentra ahora en destrucción. Y quiero reiterar, esto es la perspectiva de esta institución, ¿no? de este foro. Algunos temen que el nuevo orden internacional será influido por la división del mundo en las áreas de influencia estadounidense, China y Rusia, ¿no? Así que así perven, así perciben eh, la actual coyuntura. Pero además dicen esto: para algunos observadores puede haber aspectos positivos del efecto Trump en el orden internacional y las asociaciones establecidas. La política bulldozer, otra vez esta terminología de la construcción, ¿verdad? De estas máquinas que entre otras ayudan a remover este, eh, sí, los restos de algún edificio. La política bulldozer, ellos creen, puede ofrecer nuevas oportunidades para construir algo mejor. La idea aquí es algo afín a lo que el economista Joseph Schumpeter, un economista del siglo pasado, famosamente describió como creación destructiva, la noción de que un cambio profundo no puede ser gradual. Más bien, ello requiere la desmantelación de estructuras arraigadas, deshacerse de arreglos ineficientes y la liberación de fuerzas de renovación. Desde esta perspectiva, un enfoque heterodoxo que deliberadamente no toma en cuenta las preferencias y procedimientos establecidos puede tener éxito debido a que precisamente rompe con la convención establecida. Uh, en esta lectura, la destrucción no es un fin en sí mismo, sino un catalizador que alista el terreno para la innovación cuando la renovación ha resultado vez tras vez políticamente imposible, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, para resumir estos puntos, hay un nuevo orden, algo está pasando en el mundo. Unos perciben que hay esta política de destrucción con miras posiblemente a construir algo nuevo, bajo esta idea de creación destructiva. Uh, y en este informe, por ejemplo, presentan algunas gráficas, hicieron un sondeo, una encuesta en varios países, en realidad 11 países, ¿no? Por un lado, lo que suele llamarse el grupo o el bloque del G7, el grupo de los siete, que comprende Canadá, Estados Unidos, bueno, ahí está, ahí está, Canadá, Estados Unidos, bueno, comienzo, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Canadá y Japón. Ese es el grupo de los siete. Incorporaron a lo que llaman, antes se solía decir los BRICS, ¿no? Este grupo formado por Sudáfrica, Brasil, India, China y Rusia, ¿no? De ahí las siglas BRICS, pero han excluido a Rusia de momento y ahora le llaman BRICS solamente, ¿no? Brasil, India, China y Sudáfrica. Así que esas hacen las 11 naciones en las que hicieron este sondeo, esta encuesta,
el mes pasado de noviembre con miras a preparar este informe. Y esta gráfica en particular pregunta a los encuestados cómo impactarán a las futuras generaciones las políticas públicas del actual gobierno en su país, ¿no? Y entonces la respuesta que aquí están viendo es: las políticas públicas del actual gobierno harán a las futuras generaciones en mi país, ya sea las empeorarán a las siguientes generaciones o las mejorarán. Las empeorarán es el color, digamos, azul marino, si se aprecia así, y las mejorarán es como el color, digamos, morado violeta. ¿Ya? Y entonces estamos viendo de la respuesta donde perciben que más empeorará a la que menos empeorará, ¿verdad? En ese orden. Y entonces lo que llama es que predominantemente en el G7 se percibe un estado actual del mundo no tan favorable, ¿verdad? Un porvenir no tan favorable, de hecho, mientras que en países como India o China, más bien creen que en sus propios países las siguientes generaciones estarán en mejores condiciones, ¿no? Ah, bueno, dejo ahí esta primera referencia a este evento. Dios mediante, en la siguiente sesión comentaré algo más sobre uno de los participantes en este evento. Si alguien tiene interés, ¿no? Está todo disponible ahí en el sitio web de esta organización, pero me referiré, Dios mediante, en la siguiente semana a uno de los participantes en este evento, ¿no? Unas precisiones que hizo, o como que entró en diálogo con esta perspectiva que dominó en este informe. Bueno, habiendo dicho eso, a la luz de este orden que se está desmoronando, al parecer, ah, solo reiterar, recordar que estamos viendo un texto, el texto de Isaías, y el propio Isaías, en el capítulo 1, versículo 1, nos da estas coordenadas, tanto geográficas como temporales. Él nos dice que le tocó vivir en ese mundo, el mundo del antiguo cercano oriente, en la zona del Levante. Allí estaba el reino de Judá y tenía como capital Jerusalén, pero también en el texto él habla a todas las naciones que están alrededor, ¿no? Las que se hallan en la Mesopotamia, como Asiria, como Babilonia, por destacar algunas, las que se hallan en Egipto, por mencionar otra, ¿eh? Particularmente esas tres son a las que pero menciona a más. Así que Isaías tiene una perspectiva global, diríamos hoy, ¿no? Por un lado, y por el otro nos dice que le tocó vivir en el octavo siglo. Él fue un hombre del octavo siglo antes de Cristo, y en ese tiempo, si alguien impuso términos y condiciones, fue el imperio neoasirio. Esa fue la potencia, la potencia hegemónica, para usar esta terminología moderna. Bueno, en este bloque del texto de Isaías, hemos estado viendo. Adelante, Sam, adelante, pásame. Sí, sí. Adelante, adelante. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, sí, buenos días, buenos días. Ya están en tu clase. Sí, ya están en tu clase. Sí, adelante, Buenos adelante, días, Salvador. Juan. Buenos días, no, 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 ningún problema. Sí, 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 sí. Ya, sí, ya está en clase. ¿Quieres? Sí, sí, gracias. Ajá. Ya, voy, chavos. Ujú. Bueno, decía, eh, este, comenzamos un nuevo segmento del libro a partir del capítulo 2 y el tema fue esta convocatoria global, otra vez a todas las naciones, a todos los pueblos, a las muchas gentes o naciones, a venir a subir, a ascender a la montaña y tener ese encuentro con Yahvé Dios. Como tiempo atrás, siglos atrás, lo tuvo Moisés. Sube, recibe algo, tiene ese encuentro con Yahvé Dios y da algo a su nación, a su pueblo, digamos. Y así era la invitación, era a todas las naciones, un efecto de ellos que no habría, bueno, no serían adiestradas más en la guerra. Y después, a lo largo del capítulo 2 vimos por un lado cómo una nación que está dispuesta a subir a la montaña, a atender esta convocatoria, el profeta describe su condición, la condición de sus contemporáneos. ¿Ya? Están dominados por estos discursos de los vecinos, estas voces de los vecinos del este y del oeste, están dominados por un materialismo, por un impulso bélico que expresan a través de símbolos de poder y también por una falsa o errónea, digamos, etiología, ¿verdad? Una idolatría. Y la semana pasada vimos algo en particular, ¿verdad?
algo en particular, este diagnóstico que también hizo el profeta de sus contemporáneos. Dice que en este encuentro con el Señor no va a haber lugar contra cualquier tipo de expresión de altivez o arrogancia contra Yahvé, el Creador, ¿verdad? Sea que esta altivez proceda de nosotros, los seres humanos, sea que proceda de cualquier otra criatura no humana, ¿verdad? Y él destaca, habla de algunos tipos de árboles, de algunos tipos de montañas, por ejemplo, o sea que proceda incluso de alguna creación humana, alguna institución humana. Él hablaba de murallas, de embarcaciones, que reflejaban algo del quehacer humano y cómo el ser humano en ello depositaba su sentido de seguridad o confianza. Bueno, delante de la presencia del Señor, decía él, no va a haber lugar para cualquier tipo de altivez, ¿sabes? Si hay algo que hay que hacer, nos corresponde estar ahí en el suelo ante la presencia de Yahvé Dios. ¿Cómo han sido los encuentros humanos ante la presencia de Yahvé Dios? ¿Verdad? Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Veíamos esa historia, Éxodo 3, va por la montaña en busca de una abeja, le llama la atención que un árbol está ardiendo, no se consume y cuando se acerca escucha esta voz y lo primero que se le dice es que tiene que quitarse el calzado de sus pies, ¿ya? Y eventualmente Moisés eh, toma su lugar, ¿no? Le corresponde estar ahí así ante la presencia ya de... Bueno, eso es lo que vimos, ¿no? Habrá un día en juicio contra todo aquello que se pretenda alzar, elevar, ensalzar delante de nuestro Dios. Bueno, ese es el marco de referencia de este segmento del cual el profeta sigue elaborando y hoy veremos parte de esa expresión del juicio de Dios de esta manera, mal gobierno como expresión del juicio de Dios. Así que el primer punto que quiero destacar es, el profeta quiere puntualizar, ¿verdad? ¿Quién es el que está hablando? Va a hablar de la autoridad en un sentido, ¿verdad? ¿Quién es el que está hablando? Es el Señor Yahvé Tsebaot. Dice así 3:1. Pues mira, el Señor Yahvé Tsebaot, quien hace a un lado de Jerusalén y de Judá todo tipo de apoyo, ¿verdad? Pero primero, ¿quién es el Señor Yahvé Tsebaot? ¿Verdad? Bueno, esta expresión, el Señor Yahvé Tsebaot, esta locución sustantiva divina, ya la vimos en el capítulo 1, aparece en capítulo 1, versículo 24, y quisiera volver a ella, solo hacer estas precisiones, ¿verdad? Primero, esta expresión, eh, el sustantivo que resalta en esta frase, en esta expresión gramatical, es Yahvé, ¿verdad? Primero es Yahvé, es el patronímico divino, es el nombre divino, el nombre propio de Dios. Le solemos decir tetragramatón porque se forma de 4 caracteres en hebreo, una yo, una G, una Bab, una G, que nadie sabe, ni siquiera los mismísimos expertos en la Universidad Hebrea de Jerusalén hoy día, nadie sabe cómo pronunciar exactamente este nombre, ¿verdad? Y todo eso deriva muy probablemente porque, justamente como dice Éxodo 20, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, pues decidieron primero los israelitas, después los judíos y así el resto de nosotros, mejor para no incurrir en eso, ¿verdad? En tomar el nombre de Dios en vano, entonces mejor no lo pronunciamos, ¿no? Y así nos perdimos, no sabemos cómo pronunciarlo exactamente, podemos deletrearlo, los 4 caracteres, y podemos ofrecer una posibilidad de cómo, por lo menos decirlo, ya verás, vocalizarlo, ¿ah? Pero con certeza nadie sabe cómo debe pronunciarse este nombre. Y te digo, en parte porque pues, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, mejor no lo pronunciamos y así ya no incurrimos en ese riesgo, ¿ah? Y desde entonces, cuando este, bueno, por lo menos fue mi caso, pero cuando enseñan a uno el hebreo bíblico, ¿ah? Y llega uno a un texto y está el nombre propio de Dios, se suple por otros títulos, uno puede decir Hashem, que significa el nombre, o bien Adonai, que significa mi Señor, ¿verdad? Pero nunca pronuncia uno el nombre de Yahvé, Dios, en hebreo quiero decir, ¿verdad? Así que así está esta tradición, surge de esta actitud
de piedad ante el Señor. Bueno, este nombre ocurre 450 veces en el texto de Isaías y en todo el Antiguo Testamento otras 6.300 veces, ¿no? O sea, casi 7.000 ocasiones el nombre propio de Dios aparece en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. El nombre está presente desde Génesis 2:4 hasta el último libro de Malaquías. Hay más, casi 7.000 ocasiones lo veremos, ¿no? Es uno de los vocablos que recurre con más frecuencia en el texto hebreo del Antiguo Testamento, todo el texto, ¿verdad? Así que el Antiguo Testamento está dominado, saturado por el nombre propio de Dios, ¿eh? Está presente, está presente. Luego hay estos otros vocablos, el vocablo Adón en hebreo, si se suele traducir como Señor o amo, aparece 64 veces en todo el texto de Isaías y otras 710 ocasiones en el resto del texto hebreo. ¿Ah? Y el contexto dirá si se refiere a Yahvé Dios o está hablando de Señor o amo como una manera de referirnos en aquel tiempo, ¿verdad?, a una figura que destacaba, ¿no?, o incluso a una deidad pagana, ¿verdad? Pudiera ser el caso, según el contexto indicará. Y el otro que ya también vimos previamente en Isaías 1:9 es este vocablo, Tsebaot, ¿verdad? Es el plural de Tzabá. Y Tzabá, este sustantivo, significa, entre otras, ejército, una hueste, puede referirse a una hueste celestial, o sea, los seres no terrenales que están en la corte de Yahvé Dios, por mencionar otras acepciones, ¿verdad? Y entonces estamos hablando del plural. Bueno, lo extraordinario es que toda esta expresión el Señor Yahvé Tsebaot, o la frase, la locución sustantiva divina, el Señor Yahvé Tsebaot, ¿no? Adón Yahvé Tsebaot, esta frase solo ocurre 5 ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento y todas esas 5 ocasiones ocurren únicamente en el libro del profeta Isaías. Isaías fue el único autor en todo el Antiguo Testamento que usó esta frase, esta locución sustantiva divina. Fue el único. Ningún otro autor, ni Moisés, ni ningún otro autor del Antiguo Testamento usó esta frase elaborada. ¿Por qué Isaías sí lo hizo? ¿O qué quiere comunicar Isaías con esta frase elaborada, distintiva para él? El Señor Yahvé Tsebaot. Bueno, si vamos por partes, la primera vez que ocurre en el texto bíblico la frase el Señor Yahvé, el Señor Yahvé, ¿no? Adón, Adonai, digamos, esa ocurre solo 2 ocasiones, así como tal. El Señor Yahvé solo ocurre 2 ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Y eso es en Éxodo. Éxodo 23:17 y Éxodo 34:23. Y en ambos casos casi son textos paralelos. Están hablando prácticamente lo mismo esos dos versículos. Y en ambos se hace alusión a este calendario litúrgico israelita. De hecho, a la izquierda están viendo el texto de Éxodo 23:17 y dice así: 3 ocasiones en el año será visto todo varón tuyo delante del Señor Yahvé, ¿no? Delante del Señor. Por una de ellas era al celebrar la Pascua, ¿no? Esa fiesta fundacional del pueblo. Otro era el día de la expresión, a mitad del año, cuando iniciaba la segunda mitad del año, todo el pueblo tenía que presentarse ante Yahvé Dios, por lo menos 2 de esas festividades. La tercera era la que tenía que ver con la celebración de los tabernáculos hasta ese momento en Éxodo 23. Después se incorporaron otras festividades. Pero eso que dice Éxodo 23 lo reitera Éxodo 34:23. Pero allí, por primera vez y casi única vez, aparece esta expresión, el Señor Yahvé, el Señor Yahvé. Entonces, el nombre propio de Dios, acompañado de este título, Señor o Amo, en un contexto litúrgico, ¿verdad? Había que celebrar su rescate, su liberación con la Pascua. Había también que presentarse ante Él y expiar el pecado, no solo de un individuo, sino de todo el pueblo, de toda la nación. Una vez al año había que hacer esa pausa en las actividades y lo que se llama el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no? Iniciaba la segunda mitad del año, al 10.º día
todo el pueblo tenía que presentarse y había dos animales. El sacerdote sacrificaba un animal, ¿no? Digamos, por el pecado de toda la comunidad, de todo el país, de toda la sociedad, y al otro animal, de una manera simbólica, el sacerdote le colocaba sus manos y de alguna manera transferían su pecado hacia ese animal, y ese animal se iba al desierto, ¿verdad? Y de ahí viene la frase chivo expiatorio, ¿verdad? Era un chivo, ¿verdad? Y entonces se trasladaban nuestras culpas a ese animal y se iba, ¿verdad? Entonces culpábamos a ese chivo, y de ahí viene la expresión, ¿verdad? Chivo expiatorio, le están usando como chivo expiatorio, ¿verdad? Le están acusando de lo que no hizo, pero toda la culpa se la estamos echando a él, y ese es el chivo expiatorio. De ahí viene toda esa tecnología, ¿verdad? Bueno, lo que quiero rescatar es que el Señor, el Señor Yahvé, en ese contexto es el que libera, el que rescata y es también el que perdona. El que perdona no solo como individuo, como familia, sino como todo un pueblo, toda una nación. Hay ese referente. Ese es un punto. Luego, eh, decía, esta es la forma más simple de esta locución extensa que usa Isaías, el Señor Yahvé Tsebaot, ¿no? Luego, en el texto bíblico también aparece esta expresión o esta fórmula más bien superlativa, Señor de señores, el Señor de señores, ¿no? Ah, en alusión a Yahvé. Y esto igualmente ocurre solo dos ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Una es Deuteronomio 10:17 y otra es el Salmo 136. Si vemos Deuteronomio 10:17, ah, está hablando Moisés, está en esa etapa, ya han pasado 40 años, salió con el pueblo, han andado y está en este momento final él, de su servicio y ministerio. Y hace este recuento, dice, pues Yahvé, el Dios de ustedes, digamos, está ofreciendo una definición. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es ese nuestro Dios? El Dios de dioses y Señor de señores, ¿verdad? Usa dos frases superlativas. No hay nadie como Él, nadie como Él, ¿verdad? No es igual. Él es el gran Dios poderoso y quien es temido. Y recuerda, él, quien no se levanta ante otros, ¿no? No hay nadie por encima de él. ¿No? Y no toma un soborno. Es un Dios justo. Es un Dios justo. No corrompe, no se corrompe, por lo tanto, y no va a corromper la dispensación de justicia. Pero este es nuestro Dios, decía Moisés. Es el Dios de dioses y Señor de señores. Y si después tienen oportunidad de leer el Salmo 136, es un salmo, lleva este ritmo litúrgico y va describiéndonos quién es Yahvé de Dios. Es Dios de Dios y es Señor de señores. Y viene un estribillo, ¿verdad? La cual, cómo corresponder ante esta realidad de quién es nuestro Dios, ¿no? Así que en base a todo esto, el profeta recupera esta forma más simple de llave de Dios que se emplea o por lo menos que marca esta expresión litúrgica, ¿va? Como la Pascua o el día de expiación, o bien esta expresión superlativa, el Señor de señores, y entonces funde el profeta toda esa tradición en una sola frase, el Señor Yahvé Sebaot, ¿verdad? Es decir, este es el título que acuña el profeta para describir quién es este Dios, quien por lo tanto ejerce esta prerrogativa. ¿Y cuál es la prerrogativa que está haciendo? Ejerciendo, perdón, está retirando todo tipo de apoyo a esta ciudad en particular, a esta nación en particular, ¿verdad? Él puede ejercer esa prerrogativa porque Él es el Señor Yahvé Tsebaot. Nadie hay como Él lo rige todo y desde luego el pueblo en particular tenía este vínculo con Él, con todas estas historias, ecos, ¿verdad? De quien rescata o libera o de quien perdona el pecado, entre otras acciones, ¿verdad? Entre otras acciones. Y Tsebaot tiene esa connotación de hablar de incluso de aquellos seres que le acompañan en su espacio, seres no terrenales, ¿verdad? Incluso. Entonces, esta es una expresión extraordinaria, ¿verdad? Densamente teológica en ese sentido, ¿verdad?
No hay un solo Dios como Él, no hay un solo Señor como Él, y su jurisdicción abarca cielos y tierra. ¿No? En otras palabras, ¿no? Así acuña, así resume Isaías su teología, digamos, ¿no? Y en esa frase, el Señor Yahvé Tsebaot. Bueno, este es el que va a hablar y es el que dicta o determina lo siguiente. ¿No? Y lo primero que va a determinar es que retira, insisto, todo tipo de apoyo. Bueno, ese era el punto, precisar de quién procede esta acción, esta decisión. ¿No? Y esto es muy peculiar a Isaías. Ningún otro autor usó esta expresión. Bueno, ese era el primer punto, ese es el primer punto. El segundo punto, para elaborar este retiro de todo tipo de apoyo, ¿no? Vimos, él, él esa es su prerrogativa, es el Dios creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto ejerce esta prerrogativa, retira, porque hay algo ha ocurrido con este pueblo, con esta nación, y esta es una manera de responder a ese desafío. Así que retira todo tipo de apoyo o soporte, y esa frase, quizá en las traducciones que ustedes tengan a la mano, no sé si aparezca así, pero este, ahorita vuelvo a sumar. En realidad, Isaías, en esta parte del versículo 3.1, el final de 3.1, está usando dos vocablos, está usando un vocablo sustantivo y un vocablo femenino, pero que ambos significan soporte, ¿verdad? Todo tipo de soporte masculino, todo tipo de soporte femenino, pudimos haber dicho, y entonces en realidad esto se vuelve una frase, una endiadis, eso es quizá en términos gramaticales, para referirse simplemente que está retirando todo tipo de apoyo. ¿No? Le retira todo tipo de apoyo a esta comunidad, a este pueblo, a esta ciudad en particular, pero a este pueblo, a esta nación. Y ahorita vamos a ver en qué consiste esto. ¿Eh? Pero eso es algo también peculiar y solo ocurre aquí en el texto de Isaías. Y brevemente, es decir, ahí está un mapa otra vez. Estaba todavía, por lo menos cuando Isaías inicia su ministerio, todavía existía el reino del norte y el reino del sur, y a él le tocó ver cómo desapareció el reino del norte, el reino de Israel. Asiria se hizo de todo ese territorio, desapareció, ya no volvió a existir el reino de Israel, continuó el reino de Judá todavía otros siglos, por lo menos más. Así que retira todo tipo de apoyo y entonces el profeta elabora qué es todo este tipo de apoyo. Primero dice, al final de 3.1, todo tipo de pan, perdón, todo apoyo de pan y todo apoyo de agua. Pan y agua, los elementos esenciales para no solo vivir, sino más bien sobrevivir. Pan y agua. Por lo menos en los tiempos del profeta, esa era la dieta básica para sobrevivir. ¿Ah? Pues eso le va a ser retirado, o sea, eso anuncia, eso comunica que vendrá una situación difícil, ¿verdad? Una situación que apunta quizá a un tipo de ser sitiados, ¿verdad? Y escasean los víveres, entre otros, pero eso anuncia algo, ¿verdad? Todo tipo de pan, todo tipo de, perdón, todo apoyo de pan, todo apoyo de agua. Primero, luego comienza partiendo de esos elementos esenciales para sobrevivir, después comienza a ampliar, recorre otro espectro de posibilidades de qué es todo este tipo de apoyo y habla, por ejemplo, va a retirar todo tipo de apoyo del fuerte o poderoso y de hombre de guerra o guerrero. ¿Ah? Es una expresión que por primera vez aparece en Éxodo 15:3 y de hecho esta expresión se le refiere o se le atribuye a Yahvé Dios. ¿No? En este canto, en Éxodo 15, es un canto donde Moisés está celebrando la liberación de Yahvé. Han salido de Egipto, cruzaron las aguas de una manera extraordinaria y entonces eso da ocasión primero a este canto, poema de Moisés, después a otro canto, poema de su hermana Miriam, pero en ese canto, poema de Moisés, Moisés se refiere a Yahvé Dios como hombre de guerra, así literalmente dice, Ismil Hamad, dice él. Bueno, así que por un lado, está retirando, si me permiten decirlo así, con estos dos um, um, sustantivos, una alusión a que está retirando es todo tipo de protección del pueblo. ¿No?
en un sentido. Y después viene otro bloque, que es lo que también está retirando, quitando todo tipo de quien administra o dispensa justicia, del profeta, de quien predice y del anciano. Este segundo bloque, entonces el profeta está aludiendo a ese modo de autoridad, a ese servidor o ese servicio público que proviene de estas personas, este perfil público de quien que tienen una voz pública, ¿verdad? Es el juez el que dispensa justicia, es el profeta que media comunicación de Yahvé Dios. Esta es palabra de Yahvé, como hemos visto esta frase, ¿verdad? Que comunica a una audiencia. Quien predice o adivina también parte de la función profética, ¿verdad? Y también del anciano que jugaba un rol, digamos, de autoridad, autoridad quizá local, en ese tiempo ya menor al rey, pero había, ¿verdad? Los ancianos, después de todo, la primera vez que aparece este vocablo anciano en Éxodo 3:16, o por lo menos en ese contexto de Éxodo 3:16, cuando le dice Yahvé Dios a Moisés, vas a ir a Egipto, regresa allá, y allá vas a encontrarte con los líderes de la comunidad, ¿ah? Con los ancianos de Israel, ¿ah? Eran los líderes de la comunidad de entonces, ¿ah? Entonces, este segundo bloque tiene que ver con estas figuras de autoridad, este rol público que ejercían algunos en la comunidad. Bueno, eso también lo va a retirar Yahvé Dios, ¿tá? Ya vimos que quita el sustento, quita la protección y ahora retira esta figura pública de la sociedad que se expresa en estos roles: el que dispensa justicia, el profeta, quien predice, y el anciano, ¿no? Ah, y bueno, las referencias que aparecen en negritas, por ejemplo, en el caso de profeta, es la primera vez que aparece el vocablo profeta en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, y eso es justamente a Abraham. En Génesis 27, este episodio allá a Abraham se le describe como un profeta y se le pide Dios está mandando un mensaje a otra persona, a su interlocutor, y le dice, pídele a Abraham que ore por ti, él es un profeta, ¿verdad? Para que medie por ti, entre otras. Quien predice, quien adivina, en el resto de la mayoría de las referencias en el Antiguo Testamento tiene una connotación negativa, ¿verdad? De recurrir a otros medios para vislumbrar qué se avecina, ¿verdad? Pero aquí tiene esa connotación de ser como sinónimo de quien ejerce el rol de profeta, quien media palabra de Dios al resto de la sociedad. Bueno, entonces ya hemos visto estos tres bloques: sustento, protección, se retira la protección, se retira esta voz pública, y luego vamos a estos liderazgos más locales. Bueno, dice líder de 50, quien es elevado o alzado ante los rostros de otros. Quizás sus traducciones usen otra manera, pero esta es una traducción muy literal en ese sentido. Quien es elevado o alzado ante otros, es decir, tiene un rol visible en cierto grupo de la sociedad, es consejero o es asesor, es hábil o diestro, dice aquí, en arte mágica o en alguna suerte de artesanía, también puede ser esa otra variante, y quien discierne o comprende por sí mismo el encanto o susurro. Esta es una frase un poquito, un tanto misteriosa, bueno, no misteriosa, sino quizá no tan fácil de precisar, pero aquí parece que la idea de este tercer segmento, uno, dos, tres, perdón, este cuarto segmento de este apoyo que va a retirar Yahvé Dios, tiene que ver con aquellos que orientan, ¿verdad? Bueno, que están ahí, sirven y orientan, digamos, es un rol menor, no tan visible, no tan prominente como el anterior, ¿verdad? El que dispensa justicia al profeta, sino este es un rol todavía de influencia en cierto grupo de la sociedad, pero hay un rol ahí, ¿eh? Y quien es elevado, ya vimos alguna referencia de esta en Isaías 2:12, consejero y asesor, también ya apareció en Isaías 1:26, ¿no? Entonces, si me permiten decirlo así, tenemos estas cuatro categorías, ¿no? Que ilustran el tipo de apoyo que va a retirar Yahvé Dios de esta ciudad, reino, ¿no? ¿Qué les va a retirar? Pues les va a retirar el sustento, les va a retirar la protección, les va a retirar esta voz pública que ayuda a dar orden a la sociedad,
orden y dirección, y también esta asesoría, ¿eh? Que tienen. Estas cuatro categorías está hablando el profeta, ¿eh? Pudo haber descrito otras, pero primordialmente destaca estas cuatro, estas cuatro, y estas son importantes, ¿eh? Tenemos la sociedad y sus diferentes modos de autoridad, ¿eh? Cuando Dios causa una disrupción en estos dos elementos, bueno, dice el profeta, esto es parte de su juicio. Yahvé Dios, el Señor, Yahvé Tsebaot, va a retirar todo esto, ¿no? Ah, y, ajá, bueno, tenemos estas expresiones. Así que con todo esto, si me permiten decirlo, este es un tema esencial, fundamental de lo que en teoría política se debe abordar, ¿verdad? Autoridad y sociedad y cómo se vinculan ellas, ¿verdad? Cualquier texto antiguo, contemporáneo de teoría política tiene que abordar, tiene que decir algo de eso, ¿verdad? ¿Cómo define autoridad? ¿Cómo define sociedad? Y cómo interactúan ellas, ¿verdad? Autores clásicos de teoría política, Platón, Aristóteles, los autores más modernos o recientes, por mencionar algunos, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, algunos otros, ¿verdad? Conocidos que han postulado, han teorizado, han especulado cómo podría ser esto, pero esto es fundamental, esencial. Bueno, el profeta lo está abordando, ¿verdad? Hay una sociedad, hay una autoridad, y este es un tema que recurre, que recorre todo el texto bíblico. De allí que nuestro hermano Isma haya leído para nosotros dos textos del Antiguo Testamento. Sí, fue. Leyó primero Génesis 1, 26, 28 y luego el Salmo 8. El Salmo 8 en realidad es una reflexión teológica de Génesis 1, 26, 28 en particular. Prácticamente es todo Génesis 1, ¿eh? Pero se centra en Génesis 1, 26, 28. Y de Génesis 1, 26, 28, solo reiterar esto. Dios crea al ser humano en su modalidad hombre y mujer y les llama, les da esta vocación conjunta a ser fructíferos, a que sean numerosos, a que llenen la tierra, a que la dominen o subyuguen y a que rijan o tengan dominio en el pez del mar, en el ave de los cielos, en todo animal silvestre que repta o que se arrastra sobre la tierra. Eso fue Génesis 1, 28, ¿va? Por 26, 28, de ahí que Ismael ha leído para nosotros. Y después leyó el Salmo 8, repito, el Salmo 8 solo es una suerte de reflexión teológica que conlleva a la gratitud, a la adoración de Yahvé Dios por haber creado cielos y tierra, pero particularmente por haber creado a nosotros, los seres humanos. Y después Alexa leyó para nosotros esta porción de Romanos 13, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿no? Nos ofrece este rol de la autoridad en su tiempo como hoy día. Dice, toda persona ante autoridades, quienes están por encima, colóquese bajo o sométase a ellos. Repito, es una traducción tanto literal, ya que no existe o no hay autoridad, sino por causa de Dios, pero quienes son o quienes existen por Dios, colocadas o puestas en tal lugar son como resultado, es decir, toda autoridad humana es una autoridad delegada, sancionada por Dios, Dios el creador. Y como resultado de ello, quien se coloca contra la autoridad hacia la ordenanza de Dios se ha puesto en contra, pero quienes en sí mismos se han puesto en contra, un juicio o veredicto recibirán. Bueno, Pablo en este primer texto solo acentúa el origen, la fuente de toda autoridad humana es Dios. Es una autoridad delegada. Esta autoridad depende, está autorizada, sancionada por Yahvé Dios. Y después él continúa, ya que los gobernantes o líderes no son un temor o miedo, o no deberían serlo, ¿eh? Para la buena acción u obra, sino para la mala acción. Pero deseas no temer a la autoridad, el bien haz y tendrás una aprobación o reconocimiento de ella, ya que de Dios un diácono es, así define Pablo en particular para el Nuevo Testamento, a la autoridad. Es un diácono. O sea, esa misma palabra es la que se refiere a otros que el Señor llama a servir a la causa del Evangelio, a la iglesia, ¿verdad? Pero es la misma buen vocablo, diáconos. Entonces, este diáconos es la diaconía del bien común, ¿verdad? Como dice en un momento más, ya que de Dios un diáconos es para ti
para el bien común, ¿no? Este es el rol de esta autoridad delegada. Debe procurar el bien común de sus vecinos, de sus, um, sí, sí, de sus vecinos. Pero si el mal hicieras, teme, ya que no sin razón la espada corta porta, ya que de Dios, otra vez, un diácono es uno que procura justicia para la ira de Dios, así quien lleva a cabo el mal. Este texto que acabamos de leer, si lo resumimos, Pablo está mencionando que toda autoridad, toda figura de autoridad delegada o sancionada por Dios tiene un doble rol fundamental. Uno, procura el bien común de su sociedad y dos, procura la justicia como expresión de la ira de Dios hacia quien hace el mal, ¿no? Entonces, un rol positivo procura el bien común, un rol negativo tiene que confrontar al que hace el mal. Está autorizado para portar la espada. Así resume Pablo. ¿Ah? Este es un texto básico también de lo que se llama teología política, el rol de cualquier autoridad al paso del tiempo. Cualquiera sea esta es su doble función. Procurar positiva, procurar el bien común; negativa, porta la espada para castigar al que hace el mal. O sea, tiene que confrontar a quien hace el mal. Está autorizado, sancionado por Dios para castigar, confrontar al que hace el mal. Es el doble rol, ¿no? Y decía yo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, vemos en este arco narrativo que abre el texto, desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, se observa esa expresión, ese modelo de, si me permiten decirlo así, de teoría política. El origen de toda autoridad es Dios. Génesis 1 e incluso Apocalipsis 22 termina con esa visión: el trono de Dios y el Cordero, los siervos del Cordero participan del ejercicio de ese poder por mediación de Jesús, pero otra vez el origen de toda autoridad es Dios y entonces hay una autoridad delegada. Ya vimos que el Nuevo Testamento particularmente destaca una doble función, una positiva, otra negativa, procura el bien común y debe confrontar el mal. Está autorizado para castigar al que hace el mal y entonces tenemos a la sociedad, ¿no? Ese modelo se mantiene a lo largo de todo el texto bíblico. Puede variar la forma que adquiera esa autoridad, ¿no? En un principio, pues era una confederación de tribus, había un líder de tribu, después el pueblo de Israel adopta la monarquía, ¿no? Y esto ha ido variando al paso del tiempo, pero siempre esta es la manera en que Dios dispuso funcionara su creación. Imprime, otorga orden a su creación de este modo. Hay una autoridad, y esta es autoridad esencialmente humana, y hay una sociedad, ¿no? Génesis 1:26, Dios crea al hombre, al ser humano en su modalidad hombre y mujer, tiene esta vocación conjunta que tiene que cuidar, ejercer esta mayordomía de su creación. Allí está otra vez autoridad y sociedad, o autoridad y creación, ¿no? Ese es un aspecto fundamental. Así que cuando Isaías dice a sus contemporáneos que Dios va a retirar todo apoyo, algo le está pasando a ese su mundo, está colapsando, está alterándose, ¿verdad? Si no hay autoridad y los elementos esenciales para sobrevivir o subsistir, el sustento básico no lo hay, ¿qué le va a pasar a esa sociedad, ¿no? Bueno, en cambio de ello, continuando, volviendo a nuestro texto de Isaías, habla de la opresión del pueblo. Dios retira eso, pero en cambio va a poner o colocar algo alterno, ¿eh? Algo que no va a hacerle bien a este pueblo. Esa es la manera de expresar el juicio de Dios hacia esta comunidad. Dice 3:4, y pondré o colocaré a muchachos o sirvientes, ¿no?, por líderes de ellos. A los que estaban bajo esta autoridad se invierte este modelo, y entonces algo que distingue a estos muchachos o sirvientes, tiene esa connotación, esta expresión, son estos actos de capricho, actos de antojo. Se me antojó hacer esto, aquello, actos de travesura o actos de malicia, ¿verdad? O sea, por un lado reflejan inmadurez, ¿verdad? Así que se procede por puro capricho, por puro antojo, por travesura, o
refleja malicia, ¿verdad? Dolo, esta intención de dañar o lastimar, ambas cosas, ¿verdad? Que contravienen este rol que se espera, el rol de una figura pública, que es procurar el bien común, ¿va? Se altera, se trastoca eso. ¿Y cuál es la consecuencia cuando tenemos así este tipo de liderazgo? Pues el pueblo sufre, el pueblo padece, dice el profeta, será oprimido el pueblo, ¿va? Entonces no hay un buen gobierno, no hay un gobierno sabio, un gobierno que desciende, un gobierno que atiende la voz de Yahvé Dios. No hay eso. Tenemos más bien como gobierno a estos muchachos o estos sirvientes que actúan simplemente por estos impulsos de capricho, de antojo o de malicia, ¿no? Así que ellos gobernarán sobre ellos y la consecuencia será oprimido el pueblo. Y elabora un poco más el profeta. ¿Qué implica esto? Bueno, un hombre contra otro hombre, ¿eh? En vez de procurar el bien común o las condiciones para que la vida del ser humano florezca, se desarrolle, más bien uno se alza contra otro, el hombre contra el amigo o compañero de él. Hay tensión, hay esta desconfianza y en esencia hay esta situación donde uno se eleva contra otro. Y luego elabora también un poco más, dice, actuarán de una manera tormentosa o arrogante o impetuosa, ¿verdad? No es no es un gobierno que razona, que escucha, que se toma el suficiente tiempo para tomar las decisiones que se esperan. No, 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 procede de una manera intempestuosa, tormentosa o arrogante o con soberbia. Y por lo tanto, el muchacho contra el anciano, ¿verdad? Se revierte lo que era el uso, costumbre de la época. El anciano ha vivido más, tiene más experiencia y eso le ha colocado como esa figura de autoridad local. No, ahora el muchacho se sobrepone a él, está contra él, o dice el que es despreciable contra el que es honorable en la sociedad. Se trastoca, se invierte el estado actual de cosas en esa comunidad. Bueno, eso es lo que preveía, lo que vislumbraba el profeta. Y sí, el profeta usa estos dos vocablos. Primero el vocablo nar, que se tiene estas varias acepciones, niño, muchacho, joven o servidor, sirviente, criado, ocurre 11 veces en este texto de Isaías y otras más en Génesis, a partir de Génesis 14, 24 en adelante, este vocablo que estamos traduciendo como muchachos o sirvientes por un lado, y por el otro, el otro vocablo, perdón, es el que es talulim, ¿no? Puede entenderse así como desenfreno, libertinaje, capricho, antojo o actos de travesura, hacedor de travesura o una persona maliciosa, ¿verdad? Tiene estas connotaciones, ¿verdad? Y solo ocurre aquí en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, solo ocurre en Isaías. Así que este es el desafío, ¿verdad? Cuando una nación este, en otras palabras, ¿verdad? Hemos visto cómo este tema que ha ido elaborando el profeta toma distancia, escucha las voces de los vecinos, da lugar al materialismo, a sus símbolos de poder, pero especialmente tiene la teología inadecuada, incorrecta. Bueno, corre y especialmente predomina esta altivez en la sociedad. Bueno, corren este riesgo de que experimenten el juicio de Dios y una de las maneras, no la única, pero aquí en particular el profeta está elaborando, una de las maneras en que se expresa este juicio es que Dios retira esto que hemos visto, ¿ah? Retira todo esto, perdón, que regrese, retira todo esto de ellos, sustento, protección, voz pública, asesoría y los deja con este régimen que los va a oprimir, ¿va? Que les distingue la inmadurez y la malicia y por lo tanto el daño de unos hacia otros, ¿verdad? Se acentúan las prácticas o conductas antisociales, antisociales. Así que, en conclusión, hermanos, en conclusión, el profeta aborda ahora una expresión del juicio de Dios que tiene que ver con la autoridad. Y para ello inicia destacando a la fuente de toda autoridad, la autoridad por antonomasia. Esta es la autoridad, este es el Señor Yahvé Tsebaot. Y todo lo que comunica esa frase densa, comprimida, está comunicando mucho, bastante, ¿no? Bastante. Entonces, el profeta, habiendo dicho eso, destaca la ausencia de todo tipo de apoyo
por parte de Yahvé, tanto el sustento como los diversos modos de autoridad, protección, esta voz pública y esta consejería o asesoría, por mencionar estos aspectos, y en cambio apunta a una mala autoridad que oprimirá al pueblo, que le distingue esta inmadurez o malicia en su proceder, y por lo tanto oprime al pueblo. Y esto como expresión del juicio de Dios. Esto es lo que hemos visto en esta primera porción del capítulo 3. Y a manera de implicaciones, yo les ofrezco estas posibilidades, ¿verdad? Estas preguntas. Primero, aquí en nuestro contexto, en nuestro entorno, en el discurso público y en el caso mexicano, un discurso público marcadamente secular. Bueno, la ley de asociaciones religiosas en su capítulo tercero dice el Estado mexicano es laico, ¿verdad? O sea, tiene esa orientación ideológica, es decir, secular, excluye todo referente a Dios del discurso público. Bueno, en el discurso público de nuestro entorno, ¿quién rivaliza con el Señor Yahvé Sebaot? ¿O quién pretende hacer menos o ignorar a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Verdad? Esa frase que en Deuteronomio y en Salmo 136, Deuteronomio y Salmo 136 se le atribuye a Yahvé Dios, ¿verdad? Señor de Señores, esa misma frase se le atribuye a Jesús en Apocalipsis 17, 14 y 19, 16. En 17, 14 como el Cordero y en 19, 16 como el Rey Divino. Bueno, ahí está, nos invita el texto a hacernos esta pregunta en nuestro actual entorno cultural. Otra es, apreciamos los diversos modos de autoridad delegada en nuestros diversos contextos, todas estas figuras públicas en nuestro entorno que presumiblemente ejercen o procuran un bien común para nosotros. Y, por ejemplo, la epístola a Timoteo, la primera epístola, capítulo 2, versículos 1 al 4, nos invita, nos anima a orar por ellos, ¿no? A todas estas figuras, ¿no? A tenerlas presentes en nuestras oraciones en este rol público. Recordemos, un rol delegado, autorizado por nuestro Dios. Finalmente, esta es una pregunta, ¿sufrimos la opresión de un mal gobierno que falta a su doble vocación, según Romanos 13? Uno es la positiva, procurar el bien común, y otra la negativa, dispensar justicia contra quien hace el mal, ¿verdad? Ahí está, eso emerge del texto, el mal gobierno oprime, ¿verdad? Bueno, esa es una pregunta que podemos plantearnos en nuestro contexto o algunos otros de nuestros hermanos en sus diversos contextos en los que se encuentran. Bueno, gracias hermanos por su atención. Gracias.